A las personas que nos ven allí en internet, le damos la bienvenida una vez más y gracias por estar en contacto con nosotros. Bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza de este día es El Gran Banquete. El Gran Banquete. Primeramente quiero pedir disculpas porque nosotros empezamos hoy unos minutos atrasados porque fui yo, culpa mía, de que por equivocación apreté el botón equivocado y borré el set de música que teníamos preparado esta mañana y por eso tuve que correr entonces a mi oficina a traer, a grabarlo de nuevo, es decir, a copiarlo de nuevo y traer y ponerlo ahí. Pero te prometo que nos vamos antes de las 4 de la tarde en el día de hoy. Tenemos tiempo y de aquí, de todas maneras, vamos a ir a comer. Así que estás invitado a ver quién paga. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo es? Al gran banquete, al gran banquete. Te invito en este día que abras hasta allí tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 14, donde va a estar basado el texto bíblico de la enseñanza del día de hoy. Y quiero primeramente, pues, hacer una introducción antes de empezar en el versículo 15, que es donde nosotros vamos a comenzar esta historia. Antes de ese versículo, Jesús hace una mención allí acerca de cómo nosotros debemos qué debemos de hacer cuando hacemos un banquete, una invitación. Nosotros los hispanos somos muchos de este tipo de actividad, de comida. Es más, la forma más común entre nosotros los hispanos de expresarle agradecimiento a alguien cuando los conocemos o demás, o cuando alguien quizás nos hace un favor, ¿cuál es? Invitarlo a comer a casa. El americano te invita a comer por el restaurante. Yo soy más americano en ese sentido también. Sí, Luisa le gusta la casa, a mí me gusta el restaurante porque después nos queda todo allí los tarecos, ¿cómo se dicen? Los trastes para limpiar, imagínate. Y entonces, pues, yo a veces que pienso, mejor lo hacemos en un restaurante y que limpie otro y que me sirvan a mí. Los domingos, por ejemplo, yo no voy a un buffet. Tú sabes que hay gente que le gusta el buffet. Y el buffet es muy sabroso y todo porque se come mucho, pero yo no voy a los buffets porque yo quiero que me traigan la comida a la mesa. Pararme como que me da flojera. Hay veces que salgo muy cansado de aquí. En serio, salgo cansado y digo, wow, prefiero un restaurante donde me sirvan. Y cuando hablamos de este tipo de banquete, así era. Porque la historia que vamos a ver en esta mañana, te vas a dar cuenta de que no era un buffet, era un banquete, donde tú te sentabas y te traían de comer. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta eso. Luis y yo estamos ahora en una etapa de nuestra vida que lo que más disfrutamos, yo creo, es comer. Yo no sé tú, no sé si te has dado cuenta. Comer, para nosotros ya hay otros entretenimientos que no son buenos, nos gusta, pero disfrutamos más comer. Qué sabroso es comer. Y cuando uno tiene hambre, así que no quiero hablar mucho de esto porque ya es hora de almuerzo y para algunos de ustedes va a ser un poquito impaciente y quiero que ustedes atiendan a la enseñanza del día de hoy. Pero entonces allí cuando Jesús habla de esto, dice, si tú haces alguna comida, si haces algo en la casa y demás, dice, mira, escúchame, vete e invita a la gente más necesitada, a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, ve a invitar a esa gente que vengan a comer, dice, porque esos van a ser los que van a apreciar más tu comida. Y a fin de cuentas, dice también el Señor, un día vas a ser recompensado también por esto. Y entonces dice ahí el versículo 14, por ejemplo, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Y entonces comenzamos ahora en el versículo número 15, que es el versículo donde empieza la historia de la enseñanza en este día. Dice el versículo 15, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Ahorita vamos a volver ahí ese versículo. Pero con este versículo vamos a abrir esta enseñanza en esta mañana. Y lo leo otra vez, dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Cuando este hombre dice eso, entonces Jesús aprovecha otra vez. Yo creo que tú entiendes qué es lo que está pasando aquí y cuál es la dinámica que Jesucristo hace o utiliza para traer la enseñanza en esta mañana. Perdón.
Dice el versículo 16, Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Atención, si tú estás siguiendo allí en tu Biblia, este texto bíblico, en tu Biblia específicamente, quizás alguno de ustedes solamente tiene la hojita de esta mañana con las notas y está haciendo tus notas, que bueno, lo puedes hacer también en las hojitas, pero sería mucho mejor que tú, si usas Biblia, hagas lo siguiente. En ese versículo donde dice, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó, subraya ahí esa palabra, invitó a muchas personas. Porque en esta mañana, en esta historia bíblica, vamos a ver tres cosas que hace Jesús o tres recomendaciones que hace Jesús de acuerdo a esta historia. Dice que este hombre lo primero que hace es invitar, dice, a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Es decir, vamos a hacer una pausa para que entiendas esto. Lo que está sucediendo aquí es de que esto no fue un banquete, una comida, un barbecue de pronto, como dicen algunos por ahí, de pronto que hacemos una de un día a otro. Esto es algo preparado. Jesús, es decir, según la historia de Jesús, este hombre prepara una comida o un banquete y con tiempo envía invitaciones a sus amigos. O a muchas personas, inclusive no nos dice aquí si eran amigos o no. Dice, manda invitaciones a mucha gente, a muchas personas. ¿A cuántas personas tú les has dado invitaciones? Nosotros tenemos ahí atrás un stock de tarjetas de invitación. Y si tú no lo sabes, ahí están, son de gratis, te las puedes llevar y se las das a alguien. Nosotros tenemos la costumbre no solamente de invitar a alguien a la iglesia, sino de darle una tarjetica. Usamos también las tarjetas pequeñas, pero como hay menos, esas grandes son de tamaño postal y sería mucho más fácil. Tú entrégale una tarjeta de esa a alguien. Oye, te invito a la iglesia a donde yo asisto. Mira, pan, y le das esa tarjeta y ahí está toda la información. Facebook, internet, la página de internet, todo. Dirección, horarios y invítalo a la iglesia. Con tiempo. No esperes al viernes al sábado. Hazlo con tiempo. Este hombre dice de que preparó su banquete e invitó a la gente. ¿Cómo sabemos que lo hizo de adelantado? Porque dice entonces el versículo 17, a la hora del banquete mandó a sus siervos a decirles, es decir, a la hora del banquete no fue al mismo momento. Cuando todo estuvo preparado, cuando todo estuvo listo, dice que mandó entonces allí a sus siervos y les dice, vengan, inviten, empieza a invitar a la gente. Dice el 17 otra vez, a la hora del banquete mandó a sus siervos a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Versículo 18, pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Todos. ¿Cómo dije? ¿Cuántos fueron? Todos. Todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a comprarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, y vamos a hacer una pausa una vez más. Te vas a dar cuenta de que cada una de estas personas que habían sido invitadas, tenían todos una excusa. No estoy hablando de una razón, sino de una excusa. Tú sabes que hay dos cosas diferentes, es decir, significa dos cosas diferentes, una razón y una excusa. La razón es cuando tú tienes algo legítimo por lo cual tú no puedes responder a una invitación. La excusa es cuando tú estás simplemente expresando algo para dejar o cancelar esa deuda o esa invitación que tú tienes, pero no es una razón con peso o de valor. Nosotros tenemos más excusas que razones. Cuando hablamos, por ejemplo, en el día de hoy, que quizás tú no veas a algunas personas aquí en la iglesia que quizás has visto anteriormente o que recuerdas, si tú le preguntas esta semana, la gente generalmente tiene excusas.
Ahora, si tú me dices, pastor, yo no fui a la iglesia el domingo porque yo estaba súper enfermo, porque caí en el hospital, porque, wow, eh, eh, algo sucedió, es decir, de pronto iba para la iglesia y se rompió una tubería de agua en la casa y tuvimos que resolver este problema. Hay algunas razones específicas, algunos más grandes que otros, más importantes. Pero las excusas son cuando cualquier cosa que pudiera ser modificada o cambiada y que pudiera esperar, nosotros las usamos como la supuesta razón para no ir a la iglesia. En este caso, para no asistir a este banquete. Porque ¿cuáles fueron las 3 primeras excusas que aparecen allí? ¿Cuál fue la primera excusa de uno de estos hombres o de estas personas? Compró un terreno. El otro se iba a casar. Y el otro compró unos bueyes, una yunta de bueyes. ¿Será que tú no puedes comprar ese terreno en otro momento? Y yo quiero que sepas esto. Por eso, escúchame por qué te estoy diciendo en esta mañana de cómo fue que comenzó esta historia. Porque te dije que esta historia comienza con una planificación. Es decir, este hombre planificó este banquete. Y en este banquete él tomó cierto tiempo para mandar invitaciones y decirle a cada una de estas personas, yo quiero que tú vengas a mi casa tal día a un banquete. Eso significa de que cada una de estas personas tenían también el tiempo, si de verdad estaban interesados en estar en ese banquete, para decir, si yo voy a comprar un terreno, ya yo tengo aquí en mi calendario una invitación para tal día y tal hora, y mejor le digo a la gente del terreno, mira, lo hago más tarde o más temprano o mañana o antes, pero ya tengo aquí una invitación. Y si yo voy a comprar unos bueyes, también lo mismo. Y si me voy a casar, pues traigo a mi esposa conmigo. Todavía mejor. El problema es que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta del valor de las invitaciones. Hace muchos años atrás y todavía me sucede a mí ahora, yo siempre he sido de planificar. Me he pasado toda la vida planificando. Y con todo lo que yo planifico, no todas las cosas salen bien. A veces que los planes, wow, se interrumpen. Y alguien me dijo en una ocasión, pastor, tú no sabes que nosotros no debemos de planificar. No, porque Dios tiene ya un plan para ti y para mí. Digo, ¿y dónde está? ¿Ya Dios te lo dio? No, todavía. Entonces, tú no sabes que la planificación es bíblica. Tú no sabes que es Cristo Jesús quien dijo, por ejemplo, dice, ¿quién va a construir una torre? Si no se sienta primero y planifica, ya se cuenta a ver si tiene suficiente dinero para acabarla. Es decir, la enseñanza bíblica no está en contra de la planificación. Lo que la Biblia sí dice es que después que tú planifiques, entonces tienes que poner los planes en las manos de Dios para que Dios los bendiga y los apruebe. Para que los apruebe. Entonces, si Dios no lo aprueba, Dios tiene la autoridad de modificarlos, de cambiarlos o decirte, mira, ¿sabes qué? Tu plan no es el mejor. Pero tú no vengas a Dios con las manos vacías. Tú necesitas venir a Dios con un plan, primero. Dios no te va a poner el plan en las manos. Mucha gente no, porque el plan de Dios, sí, el plan de Dios tiene que estar alineado al plan nuestro. Perdón, es decir, bueno, viceversa. En realidad, el plan nuestro tiene que ir alineado al plan de Dios. Pero entonces tú tienes que tener un plan. Perdón. No hay ninguna enseñanza bíblica donde Dios te va a dar a ti un plan. Porque no existe, enséñamelo ni por email, ni por nada, ni por escrito. No, porque el Señor me habla y ¿qué te dijo? ¿Dónde está el plan? La otra cosa es que los planes se escriben. Al no ser que saca ahí la mano ahí de Daniel y te escriba la mano el plan allí en la pared de tu casa. No sé cómo va a ser eso. Pero este hombre planificó. Digo que él planificó para darnos cuenta de que cuando las cosas están planificadas, las excusas sobran. Entonces, hace muchos años atrás, que era lo que iba a comentar anteriormente, hace muchos años atrás, cuando yo iba a salir, y todavía lo hago, voy a salir a pescar, por ejemplo, a pescar, fíjate, porque dices, para pescar, pastor, pero pescar no es mucho,
no es tan importante. Es lo que tú crees. Porque no es el hecho de ir a pescar. Porque si yo voy a pescar y yo le digo, Luis, tal día, y nosotros lo hemos hecho, vamos a pescar. Y a Tony o al que sea. A José no, porque José no pesca. ¿Tú pescas, hermano? Tampoco. ¿Tú pescas? Tú sí, mira qué bueno. Y tú también, bueno, tú has estado y ya fuiste a pescar una vez conmigo y vamos a ir ahora en unos días más. Así que y yo cojo mi calendario, en este caso lo uso en el celular, y marco allí y yo pongo día de pesca con Luis o lo que sea. Ya lo tengo separado. En mi calendario ya está separado. Si ese día, déjame decirte algo, tú me invitas a mí a algo más. Tú me invitas a una comida. O tú me invitas a lo que sea. O tú me invitas a una boda. Pastor, yo quiero que tú me cases tal día. Y yo tengo que decirte, yo tengo ese día un compromiso con Luis para ir a pescar. Y tú me vas a decir, pero la pesca es más importante que la boda mía. Es bien interesante. Para ti, tu boda es más importante, pero para mí no. ¿Estás conmigo en esta mañana? No quiere decirte que yo no aprecie y valore lo que para ti es importante, pero yo quiero que tú entiendas, me estás preguntando a mí. Yo no soy el que se va a casar. El que se va a casar eres tú. Entonces, para ti es importante. Está como prioridad número 1, pero para mí, tu boda no es una prioridad. Mi prioridad es mi compromiso que hice con Luis ya previo para poder ir a pescar. Fue una invitación mutua, mi querido hermano. Tú entiendes que esto tiene que ver con compromiso. Tú entiendes que esto tiene que ver con palabra. Cuando nosotros damos nuestra palabra. Anteriormente se decía mucho esto. No, porque entre los hombres no hay compromiso, no hay firma, hay palabra. Y las palabras se las lleva el viento. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, sí. Por eso cuando alguien hace negocio, y escúchame bien, esto es una lección, si quieres llevarte algo para la casa hoy. Si tú haces un negocio con alguien de préstame y yo te devuelvo, escríbelo en papel y firma. Para que tú lo sepas, en una ocasión, alguien cercano a mí, pues me pidió prestado un dinero. Y yo no tenía para regalárselo. Es un familiar. Y yo te lo puedo prestar porque es un dinero que tengo ya comprometido para algo. Tú me lo devuelves antes de tal tiempo. Sí, te lo devuelvo. Ok. Entonces, si vamos a hacer aquí un papelito y lo hicimos. Y se puso un poco molesto conmigo. ¿Y por qué? Si yo no soy un banco, ni tú eres un banco, le digo, no, por eso mismo. Porque como yo no soy el banco, yo no tengo tanto dinero para decir, no me pagues. Pero eso es lo correcto, eso es lo que se enseña. El trato entre dos personas, porque eso demarca compromiso. Un compromiso tuyo de pagar, o mío, si soy yo el que estoy recibiendo el dinero, un compromiso de pagar. ¿Por qué tú no le dices lo mismo al banco? Es decir, el que te presta para el carro, la casa. ¿Y por qué yo tengo que firmar un papel contigo? Tú no crees en mi palabra, ¿no? Te voy a decir, no creemos en tu palabra. Porque la tendencia del ser humano es fallar a sus compromisos. Y este texto bíblico dice de que este hombre invitó a toda aquella gente, y ahí no nos dice tampoco que ninguno de ellos le dijo, no puedo ir. ¿Cuándo dijeron que no puedo ir? ¿Cuándo fue? En el momento, en el mismo momento, en el momento del banquete, porque dice aquí que en el momento que ya estaba todo listo, entonces este hombre mandó allí a todos sus siervos a invitar, a dejarles saber, fue un recordatorio simplemente a las personas que había invitado, oye, acuérdense de que hoy es el banquete o mañana, quién sabe. Y empezaron a salir entonces las excusas. Bien interesante. Y tú vas a decir en esta mañana, pastor, eso quiere decir de que estamos hablando de las personas que no conocen a Cristo, que estamos invitando a la iglesia. No, hermano, esto es una cuestión de principio. Lo podemos aplicar al evangelismo, pero también lo podemos aplicar a ti y a mí. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros cuando nosotros damos nuestra palabra con alguien y decir, yo voy a estar contigo? Porque lo más común cuando vamos a pescar, y Luis lo sabe, porque en muchas ocasiones hemos hecho invitación. Antiguamente íbamos a grupos grandes, ¿te acuerdas, Luis? Invitamos a mucha gente y llegábamos yendo solamente quizás Luis y yo y 2 o 3 más. Porque la mayoría de la gente que decía, al final, no puedo ir. Pastor, no puedo ir, porque es que se me presentó algo.
O sea, si se me presentó, se te presentó. Y cuando se te presentó, tú no lo pudiste decir la semana que viene. Ahora, otra vez, acuérdate esto. Respetamos las razones de peso. Pero cuando son excusas y tú vas a decir, ay, pastor, pero algo tan sencillo, tan simple como ir a pescar, tú me vas a decir, no tiene que ver, mi querido hermano, algo tan sencillo, tan simple como ir a pescar, porque esto era algo tan sencillo, tan simple como un banquete. Un banquete. Ir a comer. Es decir, que si tú me estás diciendo a mí que romper cualquier compromiso que yo haga es tan sencillo y tan simple, entonces tenemos que decirle a Jesucristo también en esta historia, Señor, pero no será tú sabes, tú no serás un poquito ridículo contando esa historia, porque, chicos, eso es una comida y cualquiera va a una comida, un banquete en cualquier momento. ¿Cómo fue? Si uno la paga, pierde el plato. Bien interesante. El problema es que si uno lo paga, sí va a ir. ¿Por qué tú crees que en esta iglesia yo dejé de hacer cosas gratis? No más. Hace tiempo ya, déjame decirte. Las conferencias, al principio cuando nosotros comenzamos esta iglesia y teníamos conferencias y clases y demás y entrenamiento, mandábamos a hacer inclusive los booklets, los libritos, y la iglesia los pagaba. ¿Y sabe qué nos pasaba, mi querido hermano? Que nos quedábamos con todos los libritos aquí y toda aquella gente que quería venir a las conferencias, a los entrenamientos, no venían. Y muchos de los que venían, ¿sabe lo que pasaba después de eso? ¿Qué tú crees que sucedía? Con los que venían, aún con algunos que venían. Dejaban el librito del material atrás, tirado por ahí. Pero cuando nosotros entonces empezamos a cobrar los materiales, y es poco, a lo mejor son $5, $3, no sé, de acuerdo, depende de qué sea. Y cuando hacemos una serie de esas de estudio bíblico muy grande, yo presento un libro, a lo mejor el libro te cuesta $10, $12, $15. Y tú tienes que comprarlo. La cosa cambia. Ese librito tú no lo vas a dejar. No lo vas a dejar. No. ¿Y por qué? Porque te costó. En el ministerio de En Busca de Jesús, que tú sabes, al cual yo sirvo y trabajo con la asociación de Billy Graham, para los voluntarios, hay solamente una cosita allí que aunque no creas, asusta y, ¿cómo decimos? La mayoría de las personas cuando llegan a ese capítulo, no, yo no quiero nada que ver con ser voluntario, porque toda la gente, yo quiero ser voluntario con Billy Graham, oye, qué caché ser un voluntario del ministerio Billy Graham, qué bueno, pero hay un momento en todo el proceso que dice de que hay que hacer un background check, ¿cómo se dice background check? Una investigación de antecedentes, correcto, antecedentes. Muchos dicen, ¿y por qué? Bueno, porque nosotros no conocemos a la gente. Y eso pasa, es decir, todo lo que hace falta es uno que hubiera sido quizás un pervertido sexual o un criminal y eso, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿ok? Eso tenemos que estar seguros. Esa es una de las cosas, de las razones. Y entonces lo otro es que en ese background check, tú tienes que hacer el background check a través de una agencia que está conectada con nuestro ministerio y entonces eso cuesta $30. Y la primera vez o el primer background check lo pagas tú, si tú quieres ser voluntario. A partir de ahí todos los años se hace, es continuado, pero entonces lo paga la asociación de Billy Graham. Y mucha gente dice, no, yo no quiero pagar. ¿Y por qué yo tengo que pagar $30 si yo soy un voluntario? Porque esa es tu inversión material. Tú no tienes que invertir materialmente absolutamente nada. Tú no tienes que pagar por los entrenamientos, tú no tienes que pagar por el material que se te va a dar, ni por la información, porque tú vas a ser también beneficiado por esto. Pero cuando nosotros no tenemos una inversión, ¿sabes qué pasa? Que las cosas no valen para nada. Lo regalado es fácil que salga, pero cuando tú tienes que trabajar por algo, pagarlo, tú lo vas a valorar, mi querido hermano. Y vas a decir, esa es mi inversión en ese momento. En esta ocasión, esta gente habían recibido una invitación de gratis. No tenían que pagar nada. Tampoco. Si hubieran pagado, entonces sí. Las comidas aquí, nosotros teníamos antiguamente comidas, ustedes lo saben, el aniversario, tal día y tal día y tal día. Y aquí, por un tiempo que se hacían unas comelatas. Carmen y Luis se recuerdan aquellos hace muchos años, Mimi, Tony, yo sé.
y Blanquita, José y Blanquita también se acuerdan de que... Y llegó el momento en que yo dije, no más comida así. Vamos a seguir comiendo porque lo hacemos, ¿eh? Para que tú lo sepas, todos los domingos nosotros salimos de aquí a comer y se va un grupo con nosotros. Muchos no van. Pero si la comida la hiciéramos aquí en la iglesia, como hacen muchas iglesias, yo no estoy criticando lo que algunas iglesias hacen y yo respeto, mi querido hermano. Pero déjame decirte una cosa. Si tú y las iglesias que lo hacen están descubriendo esto, si los domingos tú haces almuerzo o comida en la iglesia y la gente va a la iglesia, quiero decirte que van más por la comida que por la palabra. Es decir, por la comida física y no que por la comida espiritual. Yo tengo un amigo pastor que levantó una iglesia y la iglesia superó a las 100 personas en este área, que 100 personas es bastante. Y, qué bueno, pero tenía almuerzo toda la semana. Y nosotros llegamos a estar allí en una ocasión y vi a su pobrecita esposa en la cocina corriendo y cocinando y con las manos quemadas, como quien dice, todos los domingos. Y yo le pregunté, ¿y tú haces eso todos los domingos? Sí. Y yo me la acerqué a él y le dije, ¿qué pasaría si tú quitas la comida o el almuerzo? Porque después del servicio había comida, almuerzo. ¿Qué pasaría? Y él me dijo, nada. Ya no es el pastor de la iglesia, ahora hay otro pastor. Y el otro pastor que vino dijo, mi esposa no va a estar cocinando para nadie. Y como nadie quiere cocinar, ya no hay más comida los domingos por el servicio. ¿Tú sabes lo que sucedió? En esa iglesia hay como 25 o 30 personas ahora. Porque el resto de la gente dice así, nos vamos a otra iglesia donde nos den comida. Y si es gratis, mejor. Eso sucede. Hace muchos años atrás yo llegué a una iglesia, yo he pastoreado 5 iglesias ya en más de 30 años, unas por mucho tiempo, otras por tiempo más corto. Y esta iglesia donde estuve, una iglesia que tenía un ministerio de food bank, de comida, que se daba las habitas a la gente, ¿no? Y yo me fijaba de que el servicio yo no estaba en contra de eso, pero yo dije, yo quiero ver cómo funciona esto. El servicio de las habitas era al principio para que la gente viniera, supuestamente. Y yo un día llegué allá a la cola, a la línea, y me puse a observar a ver cómo funcionaba aquello. Y me di cuenta que la gente llegaba, cogían sus habitas o sus bolsitas, digo habitas, nosotros decimos agua, no, pero sus bolsitas de mercado de comida, se montaban en el carro y se iban. Y yo le dije a los diáconos en la iglesia, voy. Vamos a hacer, ¿usted está en contra? No, yo no estoy en contra, pero hay que hacer las cosas inteligentemente. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al final del servicio. ¿Qué tú crees que pasó? Tú dices, venían a la iglesia. No venían a la iglesia. Venían también, entonces como no venían antes, venían al final. Y entonces se bajaban de su carro, cogían sus bolsitas otra vez y se iban para su casa. Y le dije a los diáconos, se acabó el ministerio de food banking. ¿Cómo? No. Usted, pastor, yo era el malo. Digo, nosotros no somos seguro social. Ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es dar bolsitas de comida, mi hermano. El trabajo de la iglesia es dar la bolsa grande. Esta. Ese es el trabajo nuestro. No la bolsita chiquita esa que se acaba en un ratico y después tienen hambre otra vez. Porque eso es lo que dice la palabra. Y no fue fácil hacerlo. Me costó mucho trabajo como pastor, luchando en contra de un grupo ahí que quería dominar por algo que no servía para nada y que no era de beneficio. Porque tanto en las bolsitas o como cuando tú haces una fiesta en tu casa, hay 2 grupos. Un grupo son los invitados. ¿Y el otro grupo cuál es? ¿Cuál? Los colados. ¿Cómo lo dicen en otros lugares? ¿Los qué? Los gorrones. ¿Te acuerdas de los gorrones? Los gorrones, los que se acuerdan, nadie los invitó. Carmen se tenía que acordar en una ocasión que nosotros hicimos una comida en el otro edificio que teníamos antes, que fue un aniversario, y nos llegó una señora allí que no era miembro de la iglesia, ni iba nunca, y llegó con más de 20 personas. ¿Tú te acuerdas, Carmen? ¡Más de 20! Y yo dije, pero, ¿qué onda? Esos 20 no estuvieron en el servicio de aniversario nuestro. Llegaron cuando se acabó porque había comida. Y yo dije, ¿y quién la invitó? Y Carmen me acuerdo que me dijo, pastor, es mi vecina. ¿Tú la invitaste? Y Carmen dijo, no, pastor, yo no la invité. Y yo fui, yo me acerqué a ese quién es. No, pero en ese tiempo no, esa actividad no pusimos comida, nada de eso. Y yo me acerqué. Y
Le pregunté, ¿y usted cómo supo que nosotros tenemos? Ay, pastor, porque este es el aniversario de la iglesia, todos los años lo hace. So, ya sabía que todos los años había comida. Y apuntada, muchacho, ya tenía, todos los banquetes se los conocía. Los planificaba, ¿verdad? Bien planificadora. Mira, qué espiritual, qué bíblica era la hermana, ¿verdad? Qué bíblica era la hermana. Y de ahí, entonces yo traje al staff o a la mesa directiva de la iglesia, ¿saben qué? No va a haber más comida así. ¿Cómo es? Porque la otra cosa que pasa con los gorrones, mi querido hermano, es que llegan como en algunas ocasiones, y yo los he visto, con una olla de comida, pero vacía. Tú dices, ¿y para qué la ollita esa? Para llevarse lo que sobra. Claro, para llevarse lo que sobra. ¿Te ha pasado a ti también en tu casa? ¿A ti no te ha pasado en tu casa? Que tú dices, bueno, voy a hacer extra porque a lo mejor me va a durar aquí 2 o 3 días más, pero los gorrones se llevan lo que tú tenías extra también. Para que tú sepas. Porque sucede. ¿Y qué hacemos nosotros? Tú vas a decir, pastor, ¿ustedes qué hacen ahora para comer? ¿Qué hacemos cuando hay una actividad? Los aniversarios de nuestra iglesia, yo llamo a un restaurante y reservo allí un salón para X tan cantidad de personas, cuáles van a hacer, y hablo con los managers y chequeo los precios y demás, y a veces que hacemos arreglos para diferentes platillos porque lo hemos hecho, y si no, pues mira, come a la carta, y tú puedes pedir lo que tú quieras. No tengo mucho dinero, bueno, pues no tienes que comer muy caro, no pidas carne, pide algo más, pide pollo, no pollo, pide ensalada por lo menos, pero compartas con nosotros. ¿Y qué hace la gente que se pegan? Y los gorrones. ¿Que pagan? No. No. Entonces no voy. No puedo. Empiezan las excusas. ¿Tú ves? Te empiezan a sacar excusas. Pastores, que yo después de la iglesia tengo que ir a tal lugar o no van a la iglesia ese día. Y nos dimos cuenta. Yo soy más americano en ese sentido. Disculpen, yo sé que eso no. Mucha gente que, yo quiero comida. Pero la mayoría de las personas que quieren comida de invitación gratis tienen excusas porque no valoran lo que eso significa. Porque déjame decirte una cosa. Como dije anteriormente, yo disfruto mucho la comida. Y tú también. Pero lo importante cuando nosotros salimos a comer no es la comida. ¿Tú sabes lo que cosa es? El compañerismo. El compañerismo. Por eso le digo a mucha gente, ¿y de qué te preocupas si no tienes dinero para comer un New York steak? Si nosotros nos vamos allí a llenarnos la barriga, como decimos. Vamos a compartir unos con otros. Vamos a tener compañerismo. Vamos a decir, wow, me he sentado con mis hermanos, con mi pastor, lo que sea, con amigos de la iglesia. Y pudimos compartir, como en muchas ocasiones compartimos con otros. Pero estos también tenían excusas. Decían, oye, Dios mío. Y miren lo que pasa aquí. Dice el versículo 21. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó. Yo creo que tú entiendas esto. ¿Qué dice? Se enojó. Ahora, aquellos de ustedes que más o menos conocen la historia, cuando hablamos del señor de la casa, ese señor de la casa está representando ¿a quién? ¿A Jesús? ¿O a Dios? Bueno, podría ser Jesús, porque teológicamente es la misma persona. Tanto Jesús o Dios. Eso quiere decir que ese señor se enojó. Y si se enojó, Jesús y Dios están diciendo, me fallaste, estás lleno de excusas. Dice, entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo. ¿Y qué dice a continuación? ¿Y qué más? Y trae acá, subraya otra vez. Acuérdate que al principio te dije, subraya la palabra invitó, ahora subraya la palabra y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y, ¿qué dice? Obliga, ahora otra palabra más que tú puedes subrayar. Dice, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Es decir, aparece ahí la obligación, las 3 palabras. Una, invitación. Otra, traer. Y otra, ¿cuál? Obligar. Pastor, ¿y qué diferencia hay? Mira, la invitación es voluntaria y Dios te da la libertad de decir sí o no.
Yo te invito a mi casa, por ejemplo, y a lo mejor tú pones una excusa. Ah, sí. Bueno, entonces ahora voy a traer. Traer quiere decir, para tú traer, tienes que ir a buscar. ¿Ves? Ya no hay la libertad que quizás tenía de ir por mi cuenta porque tú me invitaste. Ahora te voy a buscar. ¿Qué cosa tienes ahora? Mucha gente te dice, ay, pastor, mi carro se rompió, no tengo ray, como dicen. Ah, no hay problema, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar. Hace algunos años atrás, yo recuerdo, cuando yo comencé, estoy hablando más de 30 años atrás, yo tenía una camioneta. Y esa camioneta la puse a la disposición de la iglesia. No teníamos un van ni nada por el estilo, pero yo tenía una camioneta y otros hermanos tenían también autos y nos ayudaban a salir a buscar a personas a traer a la iglesia. Había un joven allí que no tenía carro. Él no tenía auto. Me dijo, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo carro. Vivía lejito de la iglesia. Digo, pero ¿y si te vamos a buscar? Ah, bueno, ok. Entonces yo cometí el error como pastor novato. Y yo siempre le digo a los pastores, tu trabajo no es ir a buscar a nadie a la casa para ir a la iglesia. Yo veo a tantos pastores que si no van a buscar a nadie, no viene nadie a la iglesia. Y se quedan solo predicando. No hagas eso. Si eso pasa, es porque Dios te dijo, este ministerio no. Yo estoy más que convencido de eso. La gente tiene que venir sola. Atención con esto. Yo fui a buscarlo. Lo iba a buscar. Y un día que lo voy a buscar, sucedió que era un verano y el aire del carro no funcionó. Y habíamos dejado inclusive, porque había recogido otras personas y habíamos dejado el espacio de adelante de aquí sentado abierto para él. Y él fue uno de los últimos que recogimos. Y yo recuerdo que el hombre llegó, pues abrió la puerta, pan, y cerró. Y sentándose, yo no había caminado ni media milla, ni media cuadra. Y dice, ¿y el aire qué pasó? Ay, hermano, disculpa, el aire se rompió, no está funcionando. Dice, no, para ahí. ¿Cómo que para ahí? Dice, ¿y usted cree que me vaya a la iglesia a mí en un carro sin aire acondicionado? Así me dijo. Y el tipo paró, abrió la puerta y el hombre abrió la puerta y se bajó del carro. Y yo me quedé así como que el próximo domingo me llamó. Digo, coge un taxi. Si tú me preguntas ahora, ¿y cómo luce? Ya no me acuerdo. Porque más nunca lo fui a buscar. Ah, no solamente eso. Me enteré después que él había comprado un carro. ¿Y tú sabes dónde fue? A ningún lado. Nunca fue a la iglesia. Es decir, que su excusa de no ir a la iglesia porque no tenía carro, después que tenía carro tampoco fue a la iglesia. Eso sucede. Y bueno, aquí dice trae, y si no, dice obliga. Ya no es trae. Es decir, yo voy a casa del hermano Pacheco, te voy a buscar a tu casa. No, pero pastor, oye, te viene a buscar. Mira, te agarras así ahí. Ahora sí que vas conmigo. Y tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo voy a obligar a alguna gente? Bueno, hay veces que tú sabes cómo hacerlo. No te voy a decir, porque para otras cosas tú sabes cómo tú obligas a otra gente a hacer cosas. ¿Sí o no? No somos bobos. Y dice aquí, oblígalo. Ahora, pastor, ¿cómo puedo aplicar esto ahora a mi vida? Mira, fíjate esto. Porque la aplicación que hacemos generalmente de este texto bíblico es solamente evangelístico. Si tú solamente vas a hacer una aplicación evangelística, y lo podemos hacer, no es incorrecto, es correcto, pero yo soy los que pienso que va mucho más allá. Fíjate esto, si la aplicación es evangelística, que quiere decir que nosotros estemos invitando gente, te quiero decir primeramente de que esto no quiere decir invitar personas a la iglesia. Esto quiere decir invitar personas a los pies de Cristo Jesús. Pero si tú lo quieres aplicar a la iglesia, no hay ningún problema. Tú vas y repartes esas tarjeticas que dije anteriormente y haces una invitación para que la gente venga a la iglesia. La gente no quiere venir, ve a buscarlos. Compromételos. Ve a buscarlos a tu casa. Pero si ellos tienen carro, mira lo que dice aquí. Fíjate, yo quiero que tú entiendas cómo vamos a aplicar los principios bíblicos. Dice aquí, si tú lo invitaste y no quiere ir, el domingo llámalo. Es más, el domingo lo llama y dice, hermano, ¿qué pasó? Te voy a buscar. Si te dice que no, tráelo.
ve de todas maneras a buscarlo. ¿Tú entiendes que eso es? Oblígalos. Pero mira lo que dice el versículo 23, mira lo que dice el versículo 23, dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos de la vereda y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, yo creo que tú entiendas que obligar no significa forzar. Precisamente mi Biblia dice, fórzalo. Bueno, ok, puede ser que hay una traducción de esforzar, forzar a alguien, pero no es forzar físicamente. Físicamente. Nosotros podemos forzar a muchas personas de muchas formas. Fíjate que ahí no está diciendo empújalo, amárralo, dale un palo y tráenos. No, eso es lo que está diciendo. Obligar o forzar a alguien a venir, mi querido hermano, es una forma. Tú tienes que empezar entonces a utilizar tu propia estrategia o inteligencia. Hay otro texto bíblico que dice también el Señor, persuádelos a entrar. Persuadir quiere decir convencer a alguien. Pero para tú poder convencer a alguien, tienes que trabajar muy duro. Yo creo que tú entiendes la diferencia entre invitar a alguien y forzar o persuadirlo ahora. Porque si tú invitas a alguien y la persona viene a la iglesia desde el primer momento, ¡ay, qué fácil! Y generalmente no es lo que sucede, déjame decirte. Aún en evangelismo eso no es lo que sucede. De que la gente venga tan fácil. No viene tan fácil. Las personas, es más, ¿cómo viniste tú? No me digas, no me levantes las manos, pero piensa cómo viniste tú. Es posible que algunos de ustedes, ¡ay, yo vine, eso es facilísimo! Me invitaron y fui al otro día. Pero ¿cuántas personas tuvieron que orar por ti para que tú fueras a la iglesia? ¿Cuántas invitaciones te dieron antes que tú fueras a una iglesia? Por años, dice Carmen allá. ¿O cuántas veces te tuvieron que invitar antes que tú fueras a la iglesia? Piénsalo para que tú veas. Te vas a dar cuenta que todos nosotros siempre hemos tenido excusas. Claro, después que fuimos al gran banquete, y yo creo que tú entiendas esto, este es el gran banquete nuestro, en la forma práctica como iglesia. Este banquete lo hacemos toda la semana. Pero como mucha gente dice, bueno, pero si no voy esta semana, voy al próximo. Y no van al próximo. Y el día que venga Cristo se van a quedar esperando por el banquete que nunca más va a regresar. Porque mira lo que dice entonces el versículo 24. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutarán de mi banquete. Otra vez lo leo, dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutarán de mi banquete. Y volvemos entonces al texto que primero leí. Acuérdense que está en esta enseñanza y empezamos con ese y cerramos con ese, con la segunda parte del versículo 15 que dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y es interesante ver de que esa frase no la dijo Jesús, la dijo uno de sus discípulos, no de sus apóstoles, de sus discípulos. Un creyente, un cristiano que se dio cuenta que él estaba siendo dichoso, bendecido, porque él le había dicho que sí a la invitación que Jesús le había dado. La pregunta es, ¿y tú en qué condición estás? En esta mañana tú, que has sido invitado también al gran banquete del Señor. No estoy hablando, pero yo estoy aquí, pastor, en el banquete. No. Este no es solamente el banquete. Este es el banquete que nosotros tenemos para los creyentes, para aquellas personas que han tenido una relación con Cristo. Pero, ¿será que tú, alguien en esta mañana quizás todavía no le ha dicho que sí al Señor, al banquete de Cristo? El banquete de Cristo quiere decir no venir aquí y cantar y recibir la palabra. Es decirle a Cristo, sí, Señor, entra en mi corazón, yo te entrego mi vida y yo te digo que sí, y yo no te voy a poner excusas, porque déjame decirte una cosa, hay mucha gente que pone excusas y excusas y excusas y excusas. Yo tengo un amigo, escucha esto, un amigo de mi infancia en mi país, en Cuba, que fuimos amigos. Yo salí de Cuba a los 15 años y no sé, fuimos amigos quizás por unos 6, 7 años y quizás un año, unos meses antes de yo salir de mi país, este muchacho vino y me dijo, yo no voy más a la iglesia. ¿Cómo que no vas más a la iglesia? Dice, no. Yo estoy ahora en la edad de poder disfrutar y veo que todos mis amiguitos y demás, mis compañeros,
tú sabes, están disfrutando y todo eso. ¿Y qué vas a hacer? Me voy al mundo. Al mundo. Y yo le dije, pero escucha, tú naciste y te has criado en la iglesia y tú sabes. Tú conoces el mensaje, tú conoces lo importante que es ser fiel al Señor y de mantenerte. Me dijo así, no. Un día, cuando ya yo sea mayor de edad y cuando ya yo crezca, entonces yo regreso. Yo me fui, como digo, de Cuba a los 15 años. Tiempo después, yo perdí contacto definitivamente con él. Tiempo después de muchos años, yo pregunté por él a otro amigo común que vino para acá, a los Estados Unidos. Dice, ¿sabes dónde está? Joel se llama. ¿Sabes dónde está Joel? En la cárcel. ¿Cómo? Preso. Le echaron 30 años. ¿Qué? Se metió con malas compañías, se vio envuelto en un X crimen, no sé cuál será, y lo metieron preso. Y me recordé lo que Joel me había dicho. ¿Sabes lo que pasó después? Murió en la cárcel, joven. Y me recordé de lo que Joel me había dicho. Y yo pienso, ojalá, aún en la cárcel, antes de haber muerto, se haya arrepentido porque él conocía el Evangelio. Ojalá, pero yo no estoy seguro. Porque en muchas ocasiones le decimos que no al Señor y nos quedamos fuera del banquete. Mi querido hermano, si ya tú eres parte del banquete espiritual que Cristo Jesús te ha ofrecido a través de la salvación de tu alma, no te pierdas entonces ahora el banquete que Dios tiene para nosotros todas las semanas aquí en esta iglesia. Que el Señor te bendiga.